Con cebolla, sin cebolla. Es el eterno dilema de nuestra gran receta de tortilla española o tortilla de patatas. Por otro lado, hay quien dice que debe estar jugosa, hay quien le gusta que no esté cruda. En fin, que existen muchas posibilidades. Por eso este vídeo, más que enseñaros la receta, es para daros a conocer todos los trucos para hacer una tortilla de patatas personalizada. Es decir, al gusto de cada cual. Pero antes de comenzar con los trucos, quiero pediros que, si os gusta el vídeo, la receta o mis trucos, os suscribáis al canal. Eso me ayudará para seguir creando más y mejor contenido. Gracias. Vamos desde el principio, que será pelar las patatas. Y la primera variante será el corte que se le hace a las mismas. La tortilla tradicional suele llevar las patatas cortadas en pequeños daditos. Para mí, este tipo de corte supone tener que freír más las patatas para que quede tierno su interior, con lo que el exterior queda más tostado y crujiente. Mi método es cortar las patatas en rodajas o semilunas, de apenas 1 o 2 milímetros de grosor, con lo que conseguiremos que se pongan tiernas mucho antes. Porque de lo que se trata es de pochar las patatas más que de freírlas. Además, como veis, las machaco un poco para que queden más reducidas. Otro punto es que junto a las patatas pocho la cebolla, con lo cual consigo que la patata coja ese sabor especial que le aporta una buena cebolla. También habéis visto la proporción aproximada de patata y huevo. Como digo, es aproximado, pero para patatas medianas casi sería un huevo por patata. Para patatas grandes, seguir las medidas que aconsejan algunos maestros cocineros como mi amigo Carlos Arguiñano, que dice que la proporción ideal es de 6, 3, 1, es decir, 6 huevos, 3 patatas, si son grandes, y una cebolla. Una vez tengamos ya las patatas pochadas, un poco troceadas y la cebolla semitransparente, las sacaremos escurriendo el aceite y las mezclamos con nuestros huevos ya batidos. Lo removemos todo bien. Por otro lado, pondremos la sartén en el fuego con un poco de aceite. Cuando veamos que está ya caliente, verteremos nuestra mezcla. El fuego debe estar medio alto.
En cuanto comienza a cuajar por los bordes, nos ayudaremos con la espátula o utensilio que utilizamos normalmente, para ir empujando la parte cuajada del borde hacia el centro. Con este truco estamos forzando a que la parte líquida que queda de huevo se desplace hacia los extremos de la tortilla, con lo cual el centro no nos quedará crudo. Ni qué decir tiene que este paso lo pueden saltar quienes desean que su tortilla quede jugosa o medio cruda. Desde el principio que comience a cuajar, debemos ir moviendo la sartén con el fin de evitar que se nos pegue. Cuando veamos que está medio cuajada toda la tortilla, podemos coger una tapa, un plato o cualquier otro utensilio que nos sirva para dar la vuelta a nuestra tortilla. Bajaremos el fuego a medio bajo para que se haga más lentamente. Eso nos ayuda también a que se cuaje todo el interior. Vuelvo a repetir que quien lo quiera más jugoso puede poner el fuego alto, con lo cual la tortilla cogerá rápidamente color por fuera y estará medio cuajada por dentro. Yo suelo darle un par de vueltas por cada lado comprobando que no se quema o oscurece demasiado, ya que a mí me gusta que quede bien cuajada. Otro truco para quien le guste bien hecha es terminar de hacerla en el horno, ya que este electrodoméstico suele cocer más en el interior de la pieza que metemos en él. Ahora os voy a dar una idea para hacer un pastel de tortilla. Hacer una tortilla de patatas no muy gruesa. Hacer otra del mismo tamaño pero con espinacas. Y hacer una tercera tortilla de champiñones. Colocar una encima de otra y bañarla por encima de tomate frito. Podéis adornar por encima con unas aceitunas negras cortadas en rodajas o incluso con unas alcaparras. También se podría cubrir con mayonesa o poner entre capa y capa. Se trata de un pastel que tiene infinidad de posibilidades, como la propia tortilla. Espero que os guste la idea y me comentéis lo que se os ocurre para hacer un pastel. Muchas gracias por vuestra atención y apoyo y hasta el próximo vídeo.